Este libro es un proceso de sanación. A veces necesitamos guías que nos expliquen qué está pasando en nuestro entorno, qué está afectando el funcionamiento del consciente cuando está actuando el subconsciente. En este libro se explican muchas formas de sanar en el proceso evolutivo del alma, aunque es necesario comprender que el proceso de sanación se aprende a lo largo de toda la vida. Diariamente nos encontramos con espejos que nos muestran, que nos enseñan y que nos hacen visualizar cosas que debemos de sanar. Pero también seremos maestros de nuestro entorno y enseñaremos a otros lo que ellos necesitan ver y entender para sanar. Hola, un saludo a todos los que están conectados en este momento con CCM Televisión y también para aquellos que verán este programa por las plataformas digitales. Hoy es nuestra primera emisión de nuestra segunda temporada de Volando Entre Letras y eso nos tiene realmente felices, poder seguir llevando nuevos talentos de la literatura colombiana a cada hogar. Recordarles que Volando Entre Letras es un programa de literatura cargado de muchas, pero muchas letras y versos bonitos. Soy Jonathan Giraldo y de seguro hoy todos vamos a aprender un poquito más sobre la terapia holística, el yoga y la meditación. Hoy tenemos una invitada muy especial que hizo su viaje desde el Carmen de Viboral hasta aquí, Marinilla, Antioquia. Sé que muchos de los televidentes que en este momento nos están viendo están pasando por un proceso complicado y a veces nos dejamos agobiar por esas situaciones que no salen bien. Pero hoy, todos que están viendo este programa, Volando Entre Letras, les quiero decir que si hacemos un proceso de introspección, podemos lograr ver diferente todas las partes de nuestra área. Y eso es lo que nos expresa nuestra invitada hoy. Bueno, y estoy ansioso porque ella nos tiene mucho que contar en temas de espiritualidad y venimos de un proceso bastante complicado de pandemia y de salud mental. Así que vamos a lograr poder conectar nuestras emociones con la parte física y también con toda esa parte espiritual que lo necesitamos. Elizabeth, bienvenida a nuestro programa Volando Entre Letras, un programa de CCM Televisión en alianza con Volar Editorial. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo en este programa y compartiéndoles temas que son de vital importancia para el ser humano. Gracias también a los que nos están viendo y bueno, espero que se disfruten muchísimo esta entrevista. Lo hago con mucho amor y nuevamente gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Qué bueno, y para nosotros también es un proceso bastante agradable porque siempre buscamos llevar nuevos talentos en la literatura a cada hogar de no solamente el municipio de Marinilla, sino del oriente antioqueño. Elizabeth, para iniciar, cuéntanos quién es Elizabeth Baena. Bueno, creo que es una pregunta que todavía sigue en expansión y en evolución porque no soy la misma de ayer ni tampoco la misma de hace 5 minutos. Somos seres que vamos en expansión, pero algo de lo que sí puedo estar segura es que Elizabeth es un ser lleno de amor que quiere ayudar a las demás personas y que quiere también ayudar a que transformen su pensamiento, siendo solamente un canal y como una guía también para esas personas, que es algo súper importante. Entonces, Elizabeth es un conjunto de muchas cosas que viene a expresar al mundo y que quiere ayudar a las personas y que quiere compartir con los seres humanos. Eso es Elizabeth en términos básicos, que creo que siempre vamos a estar en una expansión. Entonces hoy puedo decir eso, pero el día de mañana quizás voy a estar en un momento más de introspección. Hoy sé que quiero darle al mundo eso que soy, que es amor y que es la ayuda a los demás, el altruismo. Maravilloso. Altruismo, lo que necesitamos mucho más en estos tiempos que se viven situaciones bastante complicadas, poder ayudar a las demás personas sin esperar nada a cambio. La recompensa irá llegando en su momento indicado y en su momento que así se lo merece cada quien. Entonces no olvidemos esa palabra altruismo, y a los televidentes que están en casa que de pronto no saben el significado de la palabra altruismo, los invitamos a que hagan este proceso investigativo porque realmente es algo que necesitamos poner en práctica para no esperar nada a cambio en este proceso. Elizabeth, cuéntanos cómo fue ese proceso de conectar con tus emociones por medio del baile cuando tenías 4 años. Bueno,
Yo creo que hay algo que es importante aclarar, que a nosotros como niños no nos explican qué son las emociones. Yo creo que uno nace y llega al mundo y es como, mira, esto es leer, esto es escribir, esto son las matemáticas, esta es la ciencia. Pero llega un punto en el que uno se encuentra con situaciones que le van generando algo a uno y uno dice, ¿esto qué es? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo saco? Lo estoy somatizando, porque entonces no sé cómo sacarlo y tampoco sé qué es. Y a nosotros, muy pocas personas se toman como el trabajo de decirle al niño, mira, la tristeza es esto, la alegría es esto, y la tristeza la puedes expresar llorando, o la tristeza la puedes expresar en un momento sentado, sintiendo tu cuerpo, sintiendo tu corazón y todo lo que está pasando y lo que estás pensando, porque los niños también pensamos. Entonces, claro, yo a mis 4 años en mi proceso de vida, teniendo como un montón de cosas dentro, porque estamos en un momento de expansión como niños, venimos a saber qué está pasando en el mundo, llego yo y soy como que tengo tantas emociones, pero a través de la música, mucha de esa música me lleva como a conectar con esa emoción y empiezo a mover mi cuerpo para soltar. Obviamente lo hago de manera inconsciente, ya ahora yo digo, eso era lo que hacía de niña para no cargarme con todas las cosas, pero llego yo y empiezo a bailar. Entonces, algo que por ejemplo me encantaba muchísimo, que esto se los dejo como dato, era el movimiento de cadera, a mis 4 años. Entonces hacía el baile de Shakira y todo eso que en ese momento estaba en auge. Y ahora que lo veo, era que el movimiento de cadera, como mujeres, en nuestro útero guardamos mucha información y al soltar nuestra cadera nos permitimos liberar esa sensibilidad que quizás en nuestra manera consciente no somos capaces de expresarla. Entonces de por sí siempre bailaba, cuando tenía rabia, cuando tenía tristeza para subir el ánimo, cuando estaba súper alegre o súper eufórica. Creo que ese era mi resguardo. Y de ahí todos los días, todos los días empezaba a bailar, de todo ritmo, bachata, tango, danza árabe, ballet contemporáneo, y me creaba unas coreografías que yo decía, o sea, la importancia de uno ir al arte para sanar. Entonces, claro, desde ahí inicia como ese proceso inconscientemente, porque realmente yo lo hacía de manera inconsciente. Por eso algo que también de pronto sí les quiero dar como esa invitación es que si tú tienes hijos y tu hijo se está yendo por un campo, apóyalo. No lo juzgues que porque está en el arte, que porque está en el baile, antes apóyalo porque es un proceso para él de desahogarse, de vaciarse. Y eso era lo que yo hacía con el baile, vaciarme. Era la única forma que encontraba, porque no podía hablar con mamá, con papá, porque muchas veces es como que es una niña, ¿qué le vamos a hacer caso a una niña? Está en un proceso, pero a veces estos niños son los que más se cargan. Tal cual, y recordarles a todos los que nos están viendo que incluso todas las artes en sí es un proceso íntimo de sanación. Lo que es el teatro, lo que es la música, lo que es el dibujo, el baile y todas las artes, claro, está también las artes plásticas, se vuelve un proceso de sanación, ¿sí? Porque nos permite ser libres, nos permite expresar lo que queremos. Entonces es maravilloso también que se puedan acercar las personas a este proceso de sanación por medio de las artes. Elizabeth, desde muy pequeña empezaste a escribir un diario. Sí. ¿Qué recuerdas de él? Ay, no. Realmente ese diario lo tenía como hasta hace 2 años. Entonces hace 2 años empecé a leerlo y yo decía, increíble cómo uno de manera inconsciente puede ir sanando muchas cosas. Por ejemplo, algo que a mí me pasaba era que estaba, digamos, en 3er grado, que fue donde yo aprendí pues como bien a escribir de manera consciente, porque uno en 2º y 1º está apenas aprendiendo a leer. Entonces, claro, a través de ese grado 3º yo me enfermé muchísimo y me tocó quedarme en la casa, como por 15 días. Me dio varicela. No, eso fue en el 2º grado, me dio varicela. Entonces yo empecé a escribir y yo, ay no, me siento tan triste porque no estoy con mis compañeros, me siento muy triste porque algo que a mí me encantaba y después aún amo era estudiar, era ese hambre de conocimiento. Entonces para mí era fascinante ir a la escuela. Y empezaba a escribir y yo me siento muy triste porque no estoy con mis compañeros, porque antes jugaba con mis amiguitas y ya no lo puedo hacer, porque tengo que estar en cama, porque me pica todo el cuerpo y no puedo rascarme. Algo que actualmente yo digo, bueno, eso era frustración de no poder rascarme. Y en ese momento era como, uy, no me puedo rascar, entonces voy a hacer otra cosa. Y empezaba a escribir. Incluso algo que me recuerda como mucho eso era que
siempre estaba con esa libretica y muchos de los regalos que a veces me daban, por ejemplo, mi mamá o mis familiares, era como el diario con el candadito. Entonces yo lo guardaba y yo me hacía la película y yo, no, querido diario, me pasó esto y tal cosa. Y lo veía mucho también como en los cuentos o en las novelas o en estas caricaturas, como también a uno le van mostrando la importancia de escribir. Y empiezo yo a escribir, obviamente con miles de fallas de ortografía, pero lo hacía con tanto amor que me vaciaba demasiado. Entonces, también es como una invitación a eso, a que dejemos a un lado también estos dispositivos y que los niños, porque actualmente a los niños les estamos dando mucho estos dispositivos, que es algo que es como ir también a las raíces, volver al lápiz y al papel, porque incluso muchas de las cosas yo las quemaba y eso me liberaba y eso me soltaba. Entonces yo creo que en los diarios que yo hacía eran como por ahí unos 5 diarios que yo escribía al año, a los 2 años. Claramente después lo dejé de hacer porque obviamente uno como adolescente está en otras vainas, pero, bueno, otras situaciones, pero sí, o sea, la escritura fue algo que fue un método sanador demasiado grande para mí. Qué bueno y maravilloso que Elizabeth, siendo tan joven, sea consciente de la tecnología, de aquella tecnología que no es sana, porque la tecnología en sí está revolucionando mucho nuestro entorno, nuestro mundo, y a veces son herramientas que nos ayudan en nuestro proceso, pero cuando no es sana, se vuelve bastante perjudicial, y es bueno que Elizabeth, siendo tan joven, sea consciente de eso y lo podamos transmitir a muchos de nuestros niños que antes deberían de primero coger un libro antes de coger un dispositivo móvil. Nos hablas de muchos diarios. ¿Los tienes guardados, los tienen en algún lugar o todos fueron quemados en ese ritual de sanación, en ese proceso de empezar a dejar el pasado y cosas atrás? Total. Bueno, algo que yo siempre he dicho es que el cierre de ciclos es fundamental. Por eso nuestra vida como seres humanos se basa a través de ciclos. Nosotros no siempre nos vamos a quedar en una misma etapa. Entonces, claro, yo los guardaba. Y yo los guardaba por allá, los dejaba archivados porque yo me decía mucho, yo cuando yo sea grande quiero volver a leer esto y quiero saber cómo ha evolucionado esa Eli. Entonces, hace 2 años inicié con los más antiguos. Entonces yo los leía y literal yo me vaciaba a llorar porque yo decía como, ay no, o sea, es algo muy lindo de saber cómo he evolucionado. Esos fueron los que escribí de niña. Cuando hace como más o menos 5 meses encontré los otros, que ya fue en mi adolescencia, que fue incluso uno que les voy a compartir, que era que en esos momentos de mi vida como adolescente uno pasa por muchas emociones, entonces tiende a ser muy depresivo, tiende a ser muy ansioso. Lo que yo hacía era escribir, escribir, escribir. Y para mí la escritura siempre ha sido comunicarme con algo. Alguien, sé que alguien a través de esas letras me va a oír y me va a escuchar. Entonces yo escribía y empezaba a escribir. Y hace poco, cuando hice ese ritual de cerrar ciclos, era como, wow, Eli, o sea, sí te escucharon y has evolucionado y has sanado y de a través de eso has podido ayudar a muchas personas. Entonces sí, todo eso está quemado. Claro que hay algunos que están en Word que sí lo he dejado ahí porque es a través del amor. Siento que todo lo que escribí a través de la herida, a través del trauma y a través de mi proceso, por ejemplo, de sanación, es importante cerrar el ciclo, porque a veces nos vamos mucho a que vamos a sanar a través del dolor, y la sanación no siempre es a través del amor, la sanación es a través del amor. Cuando nosotros nos quedamos redondeando a través del dolor, seguimos repitiendo un ciclo. Por eso yo decidí botarlos y quemarlos, porque el abuelito fuego se lleva y transmuta toda esa información y regresa a uno lleno de mucho amor y nos abraza en esa empatía de comprender que estamos creciendo y estamos evolucionando. Tal cual, y aparte de eso, después de hacer ese proceso, ese ritual del fuego, pues todo este material llega a las cenizas y las cenizas llegan a la tierra. Y la tierra somos todos nosotros, provenientes de este maravilloso proceso natural. Eli,
yo sé que muchos ya entenderán, que muchos van a decir cómo nos vamos a unir con esta parte, pero en la época de colegio destacabas mucho más en lo que era español y artística. ¿Por qué? Bueno, hay algo que, no sé, para las matemáticas me encantaban, claro, pero siendo sincera, no era como así, como tan buena, porque era algo que no me apasionaba. Porque todo el mundo nos le dice, ay no, es que las matemáticas son para toda la vida y tú tienes que hacer eso y tienes que hacer lo otro y tienes que hacer eso. Entonces ahí iba al tener y yo tengo. Y eso me llenaba como de revolución el corazón, porque yo decía, pero es que no todos somos iguales. O sea, hay alguien que puede ser muy bueno para las matemáticas y hay otra persona que puede ser excelente para artística. En mi caso, yo era súper excelente para español, para artística y para la actuación. Entonces, por lo del baile, por el desarrollo así social, entonces era como que siempre vamos a lo mismo y no nos damos cuenta que todos tenemos habilidades diferentes. Entonces, claro, en español a mí me encantaba cuando me decían, vamos a crear un cuento. A mí me encantaba cuando decían, vamos a hacer un periódico y ahí vamos a hacer poemas, porque yo sí que era en ese momento, mejor dicho, los poemas a mí me llenaban el corazón. Los dibujos me fascinaban, me encantaba jugar con la plastilina, jugar con el barro, hacer formas. Y lo triste es que eso era en mi infancia, tipo adolescencia, colegio. Cuando uno sale, uno se le olvida volver a esa raíz, volver a lo que era, y que eso uno lo sana, porque como tú decías ahora, el arte, más allá de ir al arte, el arte es un proceso de sanación. Por eso en terapia, en todas las terapias, en cualquier terapia, nos van a recomendar ir al arte, a lo que te gusta, al baile, a la escritura, a las manualidades, a la música, porque es la base de todo realmente. Entonces, claro, yo era de las que me ponían un trabajo y era feliz haciéndolo y me podía tardar horas y yo era feliz, nunca me daba pereza. Pero llegaba a matemáticas y yo era, bueno, está bien, lo tengo que hacer porque me gusta, porque es un conocimiento, pero no era la que más destacaba. O sea, mis habilidades eran otras. Y los profesores siempre me decían, pero es que tú eres buena en matemáticas, solo que no le estás metiendo el empeño. Realmente sí, es cierto, no le metía el empeño, pero era porque mi llamado era otro, mi llamado era español, era artística, por ejemplo, emprendimiento, lo que era ética, que en ética pues hacíamos más trabajo personal, era algo que me gustaba mucho. Entonces ahí es donde uno dice como a los que nos están viendo y como un consejo con muchísimo amor, es que no se sellen en que una habilidad es matemáticas o una habilidad es la ciencia o una habilidad es la física, porque todos los seres humanos venimos con habilidades totalmente diferentes. Permítanse expandir esas habilidades, que eso es lo más bonito de los seres humanos, toda esa dualidad y todos esos complementos, porque todos al final nos complementamos. Tal cual, realmente somos seres únicos, somos seres irrepetibles y no nos vamos a encontrar alguno como nosotros. Y desde las diferencias podemos construir mundo y podemos construir sociedad. Algunos se inclinan más por otras artes, por otras habilidades, por otra forma comunicativa. Maravilloso nuestro proceso educativo, que todavía no hemos llegado a ello, pero es poder desde los primeros grados identificar esas habilidades, identificar esas inclinaciones para poder sacar ese potencial, porque a veces lo perdemos porque no nos ayudan a reconocerlo, nosotros nos olvidamos de él y por eso a veces muchos profesionales están haciendo o ejecutando su carrera aún no teniendo gusto por ella, sino por sus padres que querían que fueran X o Y profesional en algo. Total. Tenías una gran inclinación por el baile, por el arte. ¿Cómo llegó el área de la salud a tu vida? Bueno, eso es algo, mejor dicho, súper personal, que creo que es una historia muy bonita porque me encantaba jugar con los peluches y mi mamá me regalaba fonendoscopios, cositas así, entonces empecé, como que yo los atendía y yo decía, qué hermoso poder ayudar a las personas, o sea, qué lindo poder ayudar a mis peluches, en ese caso, que se sanan. Entonces yo me creaba la super película. Entonces yo encontré mi vocación de que yo quiero ayudar a las personas. Empecé así, quiero ayudar a las personas. ¿Cómo? No sé, pero quiero ayudar a las personas.
Y en ese momento tenía a alguien cercano muy, muy enfermo. Entonces yo decía, ¿por qué está tan enfermo y por qué sufre tanto? Y pues yo no lo puedo ayudar. O sea, ¿por qué no lo puedo ayudar? ¿Por qué no puedo hacer algo para esa persona? ¿O por qué los adultos no pueden ayudarlo? Entonces empecé como a explorar esa área y yo decía, bueno, quiero ser médica cuando sea grande. Y me plasmé así, quiero ser médica, quiero ser médica, quiero ser médica. O quiero estar en el área de la salud, siendo enfermera o algo relacionado a la salud. Entonces yo inicié ese proceso y al final me di cuenta, siendo paramédico, porque empecé a estudiar paramédico, que había algo más allá de la salud física, que es lo que a veces trabajan mucho los médicos y los hospitales. Yo dije, ok, me encanta porque es una experiencia muy chévere, es una experiencia muy bonita, es una experiencia que uno salva vidas y ayuda a muchas personas, pero muchas cosas solamente a través de lo físico y muy pocas veces a través de lo mental, emocional. Y yo dije, aquí hay algo más, aquí voy a hacer un proceso mayor. Y empecé a indagar. Y obviamente en mi proceso, como yo viví tantas situaciones, yo empecé a buscar terapia, empecé a hacer eso, empecé a hacer lo otro, empecé a hacer yoga, meditación, porque en serio mi ruido interior era horrible, o sea, me juzgaba, me criticaba, mi mente estaba, mejor dicho, en un enredo brutal. Y yo dije, esto lo tengo que desenredar, esto lo tengo que soltar. Cuando me encontré con la terapia holística, o con la psicología holística y me llené de amor. Me dije, esta es la raíz, porque pude juntar las dos. Pude juntar la área científica y pude juntar la área espiritual, mental, emocional y energética. O sea, es todo un cúmulo de cosas en el cual me llenó a mí de que eso era, de que realmente ahí estaba la respuesta. Qué bueno, Elizabeth. Ahorita al inicio lo mencionaste, tras bambalina lo hablamos un poco y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es escribir de manera consciente y cómo es escribir de manera inconsciente? Porque a los 13 años empezaste a escribir de manera consciente. Bueno, lo que pasa es que cuando somos niños estamos en una estructura de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando uno escribe de manera inconsciente es cuando se sienta uno y empieza a escribir. Empieza uno a escribirle a la pareja, por ejemplo, es que mira, me siento así, tan. Eso lo estamos haciendo de manera inconsciente, porque no estábamos estructurando que íbamos a sentarnos a escribir. Cuando llegamos de manera consciente es a decir, voy a hacer mi proceso y voy a permitirme soltar todo. Y cuando lo hacemos de manera inconsciente empezamos a estructurar, tengo que hacerlo así, no. Cuando tú lo haces de manera consciente, te empiezas a soltar y no le das cabida como a ese autojuzgamiento de estar escribiendo bien, estar escribiendo mal, simplemente te sueltas. Que eso era lo que yo hacía cuando tenía ya 13 años, empezaba a escribir y a soltarme. Ahora, cuando lo hacemos de manera inconsciente, es cuando vemos esas heridas y esos traumas o esas situaciones que a veces nos envuelven a nosotros y no lo llevamos a la conciencia, sino que escribimos y volvemos a repetir el ciclo. En cambio, cuando escribimos de manera consciente, escribimos y caemos en cuenta de eso cuando estamos actuando. Esa es la gran diferencia, que caemos en cuenta de eso cuando estamos actuando y cuando estamos escribiendo de manera inconsciente, simplemente escribimos y repetimos el ciclo. Maravilloso eso, porque igual el inconsciente siempre está ahí, ¿sí? Siempre manejamos más la parte consciente, pero el inconsciente siempre está ahí, pendiente de todo, haciendo y deshaciendo. Nosotros estamos contentos de seguir hablando con nuestra escritora invitada y de poder conocer más sobre este proceso espiritual y sanativo que vamos a hablar en el segundo bloque. Nosotros por ahora vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos para que sigamos conociendo la vida y obra de nuestra escritora invitada Elizabeth Baena. En Corbochibor, contribuimos con la mitigación del cambio climático mediante la implementación de mecanismos para la reducción de emisiones por deforestación y degradación REDD+. Desde el año 2014 se han suscrito 131 acuerdos voluntarios de conservación con familias de 16 municipios de la jurisdicción, logrando la protección de 3.140 hectáreas en bosques naturales.
Según verificación realizada bajo los estándares internacionales BERRA, se estimó una reducción de 10.924 toneladas de dióxido de carbono que no fueron emitidas a la atmósfera. Las familias vinculadas recibirán beneficios económicos por la venta de bonos de carbono. Corbochibor, aliados por un territorio agroambiental sostenible. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos lo cumplimos. Lanzamos el programa de mejoramiento de vivienda Cambia mi casa, con intervenciones integrales en baños, pisos y cocinas, y conexiones a servicios de agua y saneamiento básico, que impactará a 18.000 colombianos de zonas rurales y urbanas. El cambio empezó y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. El cambio se nota. En 10 meses, el Gobierno del Cambio ha titulado 1.014.440 hectáreas de tierra para campesinos, afro e indígenas. La importancia del título es porque acredita que verdaderamente soy el dueño del predio. Es muy importante cultivar nuestra tierra debido a que por ella es que se extraen los alimentos como el cacao, el café, el chontaduro, el mango. La reforma agraria es una realidad. Mayor información www.ant.go.co. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos de regreso con nuestra escritora invitada Elizabeth Baena. Ya conocimos un poco más sobre su vida, ahora vamos a conocer más sobre su obra, Despertar para Sanar. Este proceso espiritual que de seguro nos va a ayudar mucho, y hoy vamos a causar esa intriga, ese momento para que ustedes quieran sanar consigo mismo, hacer su proceso de introspección para que puedan leer Despertar para Sanar. Pero antes de eso, ¿no se les olvida algo? Haya televidentes que vieron la primera temporada de Volando entre Letras, ¿se acuerdan que yo soy el chico de los retos? Y hoy también tengo preparado 2 retos para nuestra escritora invitada. Y el primero como el segundo son muy sencillos, así que acá no hay nada de qué preocuparnos. Así que allá en casa, busquen hoja y lápiz, porque ustedes también nos van a ayudar en este reto, y cuando lo tengan nos pueden etiquetar como @CCM Televisión para conocer esas respuestas y ese momento en que se sumaron a nuestros retos. Pero antes de eso, Elizabeth, ¿aceptas el reto? Por supuesto. Soy un libro abierto. Maravilloso, maravilloso. Hasta el momento no tengo ninguna escritor ni escritora que se haya negado a aceptar el reto sin conocerlo. Eso es lo maravilloso. Pero esto es muy, muy fácil. Te voy a ir preguntando por títulos de libros con alguna característica que yo te voy a ir mencionando, y esa característica debe estar en el título del libro. Okay. Por ejemplo, para los televidentes que nos están viendo en este momento, un libro que en su título tenga la palabra amante. El título es Confesiones de un amante. Entonces, esa es la dinámica. Entonces, ustedes allá que ya tienen papel y lápiz para que escriban el título y nos etiqueten como @CCM Televisión. Y vamos a empezar entonces con nuestro reto. Elizabeth, libro que en su título tenga un número. 3 metros bajo el cielo. Ahí está, y ustedes vayan buscando en internet el libro que nos están mencionando para que nos ayuden a confirmar que efectivamente sí tenga el número en el título. Libro que en su título tenga el nombre de una mujer. El mundo de Sofía. Libro que en su título tenga el nombre de un animal. El misterio del gato calcetín.
Y libro que en su título tenga una sola palabra. Perfume, el perfume. Ah, maravilloso, sí se dieron cuenta que mis retos son sencillos, son fáciles y maravillosos para divertirnos y aprender más sobre nuestro proceso literato. Así que si ustedes se sumaron a nuestro reto y tomaron lápiz y papel y escribieron también el título con esta característica, etiquétanos como @CSM Televisión para conocer este proceso creativo que tuvieron. Vamos ahora sí a entrarnos en este maravilloso libro, Despertar para sanar, la parte que todos estábamos esperando, porque es momento de conocer cómo conectar lo emocional con lo físico y lo espiritual. Elizabeth, cuéntanos cómo nació Despertar para sanar. Bueno, Despertar para sanar nace incluso de mi propio proceso. Entonces, les comentaba anteriormente que como paramédico me tocó vivir muchas situaciones, muchos traumas, atender a muchas personas y que yo siempre decía, pero es que aquí falta algo, o sea, hay algo que se debe trabajar. Y empecé a estudiar como toda esa parte de la psicología conectada con la parte holística, que la parte holística maneja 4 campos, maneja el campo espiritual, maneja el campo energético, el campo mental, emocional y el campo físico. Todo esto es un conjunto y eso es lo que nosotros somos. Entonces desde ahí empecé a escribir y entonces yo decía, bueno, se supone que en la parte holística nosotros venimos desde una infancia y esa infancia es la que a nosotros más nos afecta, por lo que yo les decía, no nos explican qué son las emociones, hay cosas que nos duelen y nadie nos dice que eso estaba bien que nos doliera. Y obviamente en mi proceso yo también caí en cuenta de esas cosas, entonces empiezo a hacer cartas que nos llevan a vivir esa situación, que nos llevan a conectar con algo que nos pudo haber dolido en ese momento de nuestra infancia. No sé si a ustedes les pasa que llega una pareja a su vida y casualmente repiten el ciclo, o sea, hay algo que se repite. Bueno, eso tiene una connotación de nuestro pasado. ¿Por qué estamos repitiendo ciclos? ¿Por qué no nos fluyen las cosas? ¿Por qué con el dinero tampoco fluyen las cosas? ¿Por qué con mamá y papá tenemos ciertas actitudes? Todo esto tiene una connotación. Así que les digo, si ustedes creen que todo sucede por casualidad, realmente no es así, todo tiene una causa y un efecto en nuestra vida, porque somos eso, somos construcción. Y hay algo muy lindo y es que somos almas que venimos a vivir vida humana, y la vida humana es 100% emocional. Eso es lo que trata el libro, ahí mueven todas las emociones. Y yo fui mi propio ratoncito de laboratorio, yo dije, sí, la psicología enseña esto, venga a ver si es verdad. Sí, la holística enseña esto, venga a ver si es verdad. Sí, la psiquiatría maneja esto, la medicina maneja eso. Entonces hice una mezcla de todo y dije, esto me funcionó, esto no, esto sí, esto no, y empiezo a escribir. A escribir, y de ahí nace Despertar para sanar, de todo ese proceso, siendo mi propio ratoncito de laboratorio y diciendo, listo, vamos a iniciar con este proceso de sanación, que es que nosotros a la vida no venimos a estar en piloto automático, no venimos a estar en el inconsciente, vinimos a hacernos cargo de ese consciente y vinimos fue a hacer las cosas a través del amor, no a través del dolor o de la herida, o a través de repetir ciclos. Maravilloso, porque incluso sí he escuchado mucho que dicen yo repito patrones y lo normalizan, ¿sí? Y dicen, no, pues yo lo repito y ahí sí, ¿qué? Pero no se trata de normalizar porque nos estamos acostumbrando a normalizar muchas cosas, Elizabeth, y lo que tenemos que hacer es ese proceso de introspección, de conocernos a nosotros mismos, qué es lo que realmente está pasando. Queridos televidentes, ustedes que están allá en casa y que estamos viviendo este proceso de sanación, este proceso espiritual y que siempre pasa solamente en Volando Entre Letras, que logramos que los autores lean su obra en la propia voz de ellos. Y eso vamos a hacer con Elizabeth Baena. Ella nos va a seleccionar una parte de su libro que quiere compartir con nosotros de Despertar para sanar, para causarles esa intriga y esa necesidad de poder conectar emociones con lo físico y lo espiritual. Bueno, antes de empezar a leerles, les voy a decir que nosotros como seres humanos siempre vamos a vivir ciclos. Nosotros tenemos un papá y una mamá.
y el que diga que no. Todos venimos acá con un papá y una mamá, es la naturaleza. Todos venimos aquí a vivir emociones, todos sentimos. Todos venimos aquí, cumplimos un papel de bebés, infancia, adolescencia y adultos. Y eso es lo que toca el libro, todas esas partes de nuestra vida. Entonces, hay algo que les quiero compartir, que es para los padres que nos están viendo en este momento, aunque ahora les voy a compartir otros textos que sé que les va a ayudar muchísimo, y que se llama Sanar para mis hijos. Entonces, Sanar para mis hijos toca unos ítems. Entonces les voy a leer los ítems. Entonces, padres, primera pauta. Nuestro hijo no viene a compartir nuestro destino. Él mismo deberá crear su destino, sus sueños, sus metas y sus gustos. Como padres, solo somos compañeros, maestros, guías de esas almas que en ocasiones requieren una guía en el camino para estar en este plano. Porque como padres, el deber es enseñar, permitiendo que su hijo tenga su propia esencia. Segunda pauta, mi hijo no es de mi propiedad. A veces como padres creemos que cuando tenemos un hijo es nuestro o es de nuestra propiedad o que ya nos pertenece. Y si nos lleva a la contraria, se lleva su castigo. ¿Por qué castigamos a los diferentes? Tercera pauta. Mi hijo también es mi maestro. Es muy importante recordar que los seres humanos en todo momento venimos a aprender y venimos a desaprender y volvemos a aprender. Por eso en esta pauta es significativo entender que mi hijo me está enseñando desde el momento en que uno sabe que viene en camino. Cuarta pauta, todos estamos para aprender y todos estamos para enseñar. Y hay una frase muy bonita de ese capítulo que dice, la base más sólida y clara que los padres le podemos brindar a nuestros hijos es el amor. El amor es la base, el amor es el inicio, nudo y desenlace. Con amor todo marcha bien, con amor todo fluye, con amor lo demás vendrá por añadidura. Maravilloso, ahí tenemos una parte de despertar para sanar para los padres, para que nos demos cuenta, porque hoy en día a veces los padres son muy sobreprotectores y esa raíz también de toda esta parte de la sociedad que son cosas malísimas las que se están viviendo y cosas peores dicen que vendrán, pero también hay que aprender a soltar y dejar que nuestros hijos puedan volar y puedan hacer también su proceso individual. Elizabeth, el título de este libro es bellísimo. Despertar, habla de un conocimiento de sí mismo, de momento de actuar, de ser capitanes de nuestra propia vida. ¿Cómo fue ese proceso para encontrar el título del libro Despertar para sanar? Bueno, resulta que la sociedad nos está llenando de estímulos, nos llena de estímulos para tenernos dormidos, para comprender que nosotros no estamos actuando de manera consciente. Todo, o sea, es como si nos estuvieran programando para ser máquinas. Y yo me di cuenta de eso porque pasando por el colegio, por la universidad, siempre era lo mismo. Y yo decía, pero acá no enseñan, por ejemplo, las emociones, aquí no enseñan las habilidades sociales, aquí no enseñan nada de eso, nos están programando para ser simplemente máquinas y seguir a la producción de una sociedad. Entonces ahí fue donde yo dije, yo no quiero eso porque yo sé que hay algo más. O sea, la verdad eso estaba en mí, como que no, yo sé que aquí hay algo más y yo lo voy a investigar. Entonces me di cuenta que nosotros vinimos dormidos, que estamos dormidos y la mayoría de las personas estamos dormidos. Entonces ahí fue donde dije, bueno, vamos a hacer un despertar, porque si estamos dormidos necesitamos despertar, necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos abrir nuestros canales. Y ahora yo dije, listo, pero la mayoría de personas repiten ciclos, tienen heridas, de hecho todos venimos con una herida fundamental, que es como ese abandono, porque es cuando nos cortan el cordón umbilical con mamá, y como ese abandono se siente energéticamente, que es necesario, pero lo cortan abruptamente, no se hace como un proceso de como ese desligue de manera amorosa, sino que lo hacen porque así es la naturaleza y así tiene que ser, pero más allá de un ritual y de comprender que mamá es mamá, hijo es hijo y por eso se tienen que desunir. Entonces, muchas heridas, muchas situaciones y la mayoría de las personas actúan a través de esas situaciones, por eso en la vida no fluyen, por eso en la vida pues repiten ciclos y todo eso. Entonces yo dije, o sea, nosotros también debemos de sanar, debemos de soltar y debemos de liberarnos de las cargas que no nos pertenecen, porque hay muchas personas que viven su vida, pero es a través de las situaciones de mamá y papá, o nos cargamos a nuestros hermanos, o nos cargamos a nuestros amigos, somos el que siempre escucha y a nosotros nadie nos escucha. Entonces dije, no, o sea, aquí nosotros tenemos que sanarnos, nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que ser nuestro bebé.
Y porque ese niño de hace años está herido, porque no lo están escuchando y porque nosotros nos olvidamos muchas veces de que somos niños. De ahí nace despertar para sanar, porque es despierta tu conciencia y sana ese niño interno que tienes y sana tu interior y conoce y evoluciona a través del amor. Eso es maravilloso saberlo y conocerlo, y también los televidentes. Es un proceso bonito para vivirlo y conocer esas heridas que tenemos, porque son muchas las heridas y no solamente podemos tener una, podemos tener varias. La herida del abandono, como lo acabo de decir Elizabeth, la herida de la justicia y muchas que debemos reconocer en nosotros mismos para hacer ese proceso de sanación y que no nos afecte mucho estas heridas. Ya nos compartió algo para los padres, ¿sí? Sí. Compártanos algo más de pronto para los hijos, que ellos también necesitan ver esa visión de lo que tenemos del libro Despertar para Sanar. Bueno, les voy a hablar sobre papá, nuestra situación con papá, sanar con papá. Vamos a hacer una actividad que lo menciona el libro y es visualiza a tu padre frente a ti. Si no lo conociste, visualízalo como tu mente lo haya creado y con armonía y amor vas a leer y decir estas palabras específicamente para él. Lo siento por las veces que no entendí, que te juzgué sin comprender que tú también fuiste niño, que sintió, que lloró, pero que en algún momento nadie lo escuchó. Lo siento por no haber sido empática y darme cuenta de que tuviste que dejar de ser niño para hacerte cargo de una adultez que aún no te correspondía. Lo siento por las veces que traté de odiarte, por abandonarme y no estar junto a mí. Te perdono por haberme negado ese abrazo por estar ocupado. Te perdono por haber dado esa golpiza sin razón alguna solo porque tú recibiste lo mismo. Te perdono por haberme gritado así como lo hicieron contigo. Te perdono por haberte ido. Te perdono por haberte ausentado en mi infancia y regresar cuando ya era un adulto. Te perdono por haberme rechazado. Te perdono por no quererme o quererme demasiado y por suponer que nada me hacía daño. Te perdono por haber tenido actitudes que causaron daño en mí. Te perdono por tus decisiones que inconscientemente me hicieron daño. Te perdono por haber puesto toda tu ira en mí, todo tu miedo y todas tus heridas de infancia. Te amo porque aún así eres mi padre, porque mi alma te eligió como progenitor para poder vivir todo ese proceso evolutivo y sanar contigo. Te amo porque a pesar de todo me diste fuerza y fortaleza. Te honro porque formas parte de mi clan y porque formas parte de mí. Te amo porque tu figura masculina me hace ser racional. Te amo y aunque quizás no pueda amarte como quisiera hacerlo o te amo más de lo que imaginas, fuiste y eres fundamental para mi crecimiento, hacia en tu ausencia física o en tu ausencia emocional. Gracias por enseñarme. Gracias por ser mi maestro en este plano terrenal. Gracias por haberme permitido compartir contigo esta historia de vida. Gracias por las veces que estuviste. Gracias por las veces que no estuviste. Gracias por tu amor. Gracias por tu falta de amor. Gracias por tu esencia. Gracias por tu huella. Te acepto tal y como eres. Te permito ser en mi vida, pero sano mis heridas contigo. Te libero de cualquier odio o herida que pueda tener a través de ti. Te veo como aquel ser que me inspiró a ser mejor, a sanar y a conocer mi linaje masculino. Sano y a través de ti y a través de mi experiencia libero a mis descendientes de repetir las heridas del clan. Padre, tú no tienes la culpa de haber sido quien fuiste. Soy yo la que te doy el lugar de amor, de luz y de paz en mi vida. Tengo presente que tengo un padre, que tengo mi masculino. Te honro y te acepto por tu esencia, por tu alma y no por tus heridas ni por tus traumas, porque eso no te define. Yo me estoy haciendo cargo de mis heridas, de mis traumas, de mi niño interior y sé que tú, en alguna etapa de tu vida, también lo harás. Maravilloso porque después viene esa actividad, ¿sí? Viene ese proceso de hablarle directamente al papá, pero en ese momento de perdonar, en ese momento de empezar a sanar, en ese momento de hacerle reconocer que sigues amándolo, ¿sí? A pesar de todas las circunstancias, y es una actividad maravillosa que viene para empezar a sanar. Elisa, en tu libro nos hablas de sanar y reconciliarnos con varios vínculos. ¿Se puede reconciliar con los vínculos familiares, amorosos, amistad, con todos? Con todos. Incluso el libro toca
Mira, el libro está dividido por nuestros primeros vínculos en la tierra, que fue papá y mamá, pero nuestro segundo vínculo fue para los que tuvieron hermanos. Entonces ahí toca sanar con el hermano mayor, sanar con la hermana menor, sanar conmigo misma, que es súper importante porque fue el primer vínculo que yo tuve y que fue el vínculo más importante. Y algo fundamental, sanar con la sexualidad, sanar con los miedos, con el fracaso, con la independencia, que a muchos nos da miedo ir a esa independencia y soltarnos al mundo. Sanar con algo fundamental, que es la vejez. Sanar con la muerte, sanar, mejor dicho, con absolutamente todos los ciclos de nuestra vida. Y es algo muy bonito porque todos vivimos esos ciclos, todos debemos de llegar a una vejez y si no, llegamos a una muerte. Todos llegamos a tocar nuestra sexualidad porque es que nosotros tenemos nuestra energía sexual. Todos tenemos papá y mamá y todos tenemos... Y bueno, y por ejemplo también es a sanar con nuestra pareja, sanar con nuestra expareja, porque a veces nosotros creemos que, ay no, yo estoy con mi pareja, pero pues normal, o sea, no necesito sanar con ella, y no nos damos cuenta que esa pareja llegó a nuestra vida porque es nuestro espejo, y porque nos va a enseñar y nos va a mostrar algo en nosotros, sea a través del amor o sea a través del dolor. Es tu experiencia y tu proceso de vida quien atrae a esas personas. ¿Cómo lo estás manejando? Tal cual, realmente ahí es donde se dice, las personas llegan a veces no para quedarse, sino para enseñarnos algo o un medio para poder nosotros poder continuar y hacer algo más. En esta parte no solamente tenemos carta para papá, sino que también tenemos carta para mamá. Sí. Y esta ya le digo, ¿dónde la encontramos? La segunda parte. Esta es la segunda parte, la tenemos acá directamente y vamos a compartir también ese proceso que nos propone Despertar para Sanar con nuestra madre. Es maravilloso, es un amor bonito, es un amor natural, ¿sí? Y realmente es un amor altruista el que nos ofrecen nuestras madres, un amor real, pero también hay que sanar, porque no todo es perfecto, no todo es color de rosa, como dicen por ahí. Madre, aunque muchas veces te juzgué y muchas veces critiqué tu manera de educar, de vivir, de sentir, no me daba cuenta que tuviste que dejar de ser mujer para ser mamá. Y que tenías tanta presión encima de la propia sociedad que te tocó trabajar fuertemente en tus emociones para no sentir, para verte fuerte y que nadie te lastimara. Incluso ni papá. Tantas veces te reproché, pero es que hasta ahora no entendí lo que pasaste y lo que viviste. Quizás fue un embarazo deseado o no, pero no importa si lo fue o no lo fue, porque aún así te atreviste a traerme al mundo sin conocerme, sin saber cómo iban a ser, sin saber qué iba a suceder en el lapso de mi vida. Y yo los dejo ahí con la intriga porque es deber de nosotros los lectores poder saber qué vamos a encontrar en Despertar para Sanar, y realmente este proceso es maravilloso vivirlo, este proceso es maravilloso sentirlo y poder leerlo en el libro Despertar para Sanar. Nosotros vamos a seguir aprovechando nuestro tiempo porque todavía nos falta un reto, ¿cierto? Les había dicho que tenemos 2 retos preparados para nuestra escritora invitada y nosotros nos vamos entonces al segundo reto, que como el primero, sencillo, no hay de qué preocuparnos. Entonces el reto se llama Poedados, pero yo le he cambiado el nombre y lo he llamado Escridados, ¿sí? Entonces, tengo por acá un sobre, un color hermoso. Me encanta. Un color hermoso. Y dentro del sobre tengo unos dados en papel. Okay. ¿Sí? Elizabeth va a sacar 2 de ellos, ¿sí? Y el número que nos den estos dados son las palabras obligatorias con las cuales Elizabeth va a crear un cuento corto. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ver qué nos trae por acá el sobre. Vamos a sacar uno primero. Okay. ¿Cuántos tenemos? 4. 4. Ya hemos sumado 4 palabras para este pequeño cuento que vamos a crear y vamos a sacar entonces el segundo y los rodamos y los tiramos 2. Y salió 2. O sea que son 6. ¿Sí? Okay. 6. Yo te voy a entregar por acá una hoja y el esfero está en algún lado.
Tenemos un espero por ahí cerquita. O Para así, que o así si quieres. también lo tenemos ahí presente. Sabemos que son 6 palabras las que vamos a crear con nuestro ejercicio, así que empieza tu proceso creativo. Pero serían 6 palabras cualquiera. Obligatorias, cualquiera, pero solo 6. Son solo 6. O sea, una frase. Exactamente, pero que tenga las 6 palabras. Ok, entonces... Y mientras Elizabeth inicia su proceso creativo, yo quiero aprovechar para recomendarles unos libros. Vamos a tener una sección de recomendados porque sé que es un proceso que necesitamos también de que ustedes conozcan nuevos autores que tenemos. Y el primer libro que queremos recomendar es El poder de tu voz interior, de Laura Giraldo Ramírez. Es un libro del que vamos a tener muy pronto acá en nuestro programa, así que es un libro bastante recomendado para que lo busquen, para que lo encuentren, para que lo busquen en las librerías disponibles de Warner, de Medellín, El poder de tu voz interior. También les queremos recomendar El misterio del gato calcetín, del autor Riquelio Vargas Suárez. Es infantil para que incentivemos a nuestros niños a vivir ese proceso de la lectura, a encontrarnos también para amar esto que es tan maravilloso que son los libros. Y también nuestro tercer y último libro recomendado es Novato Profesional, del escritor Cristian Hernández Gil, y es un libro para los recién egresados, que salimos y nos tenemos que enfrentar a una vía laboral y no sabemos cómo hacerlo. Así que aquí tenemos los 3 libros recomendados de este primer programa que tenemos nosotros en Volando Entre Letras. Elizabeth, ¿cómo nos fue con el reto? Bueno, creo que súper fácil. La verdad, no la inventé. Ya está inventada, pero es creada por mí. Ah, maravilloso. Está en el libro justamente porque quería darles una frase que les permitiera también como hacer caer en cuenta de las cosas y de que más allá de ser la frase y de ser el juego, que también los transforme a ustedes en su interior. Entonces la frase dice: en la aceptación está el cambio. En la aceptación está el cambio. No nos vamos a poner a contar las palabras, porque la frase en sí es bellísima y nos vamos a quedar con eso. En la aceptación está el cambio. Nosotros quisiéramos poder seguir conversando con nuestra escritora invitada, pero lo bueno se acaba y nuestro programa está llegando ya a su fin. Pero Elizabeth, antes de irnos, cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar, dónde podemos adquirir Despertar para Sanar. Bueno, por redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Eli7Baena, también hago podcast, entonces ahí también encuentran toda la información, yoga y meditación. En Twitter como Eli7Baena y en Facebook como María Elizabeth Baena Quintero. El libro lo pueden encontrar en Busca Libre, en la Casa del Libro, lo pueden encontrar en las librerías del Carmen de Iboral, que es por el pasaje San Francisco, y lo pueden encontrar. Sin embargo, como este libro está en expansión, sé que lo van a poder encontrar próximamente en muchas más librerías. Así que bueno, los invito también a que puedan hacer parte de este proceso tan lindo que es de la sanación, y recuerden que el proceso de sanación es personal, no hay ningún proceso igual, aunque tenemos espejos. Maravilloso, y si no encuentran el libro, les pueden escribir directamente en las redes sociales de Elizabeth para que le pregunten dónde adquirirlo o con ella misma. A nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como @ccmtelevisión, @volareditorial, y a mí me pueden encontrar como @Jonathan Giraldo. Gracias a todos los que iniciaron y terminaron con nosotros este maravilloso programa Volando Entre Letras, el primero de esta segunda temporada. Nos vemos en una próxima ocasión porque realmente tenemos todavía muchos escritores en el oriente antioqueño que ustedes merecen conocer. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias Elizabeth, esperemos nos vamos a ver muy pronto. Sé que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer estar aquí compartiendo esta hora tan hermosa. Qué bueno, ¿cómo te sientes? Ay, súper bien. ¿Sí? Sí. Se fue el tiempo rápido.